El sector agro. Esto vamos a charlar con David Miazo. Él es especialista en economía y agro. También es titular de la consultora Data Miazo. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo. Para mí también, un placer. Bueno, analicemos qué va a pasar con la liquidación de la soja. ¿Qué estamos observando? Bien, por un lado venía lenta, venía bastante más lenta que el promedio de los últimos 5 años, y esto se debía a, primero, un factor climático. Se extendieron las lluvias y eso hizo que los granos todavía tuvieran bastante humedad para ser cosechados. Por lo tanto, las cosechas que deberían haber arrancado bien temprano en abril terminaron retrasándose hacia mayo, y a eso se le sumó que veníamos de precios mínimos de los últimos 5 años. Eso genera que los productores tengan pocos incentivos a apurarse a vender. Claro. Estas dos situaciones han cambiado, se normalizó el clima, se acabó el problema de la humedad y los precios empezaron a repuntar por algunas cuestiones de oferta a nivel internacional, a lo que en las últimas semanas se le sumó la catástrofe climática del sur de Brasil. Claro. Hizo que los precios durante los 2 últimos meses empezaran a repuntar. Entonces, con esto y sumado esta última semana a la mejora del dólar exportador, porque subió el contado con liquidación, esperamos que rápidamente se quiebre esa tendencia de comercialización lenta que veníamos viendo y se empieza a acelerar. De hecho, estos días ya se empieza a ver en las ventas diarias, se empieza a ver lentamente en el flujo de camiones a los puertos, y ya en las próximas semanas se va a empezar a ver en las liquidaciones por parte de los exportadores. Claro, imagino que se evalúa la posibilidad de exportar a Brasil. Sí, en el caso de Brasil, en realidad nosotros lo que sí le exportamos todos los años es trigo, que la industria molinera brasilera utiliza para mezclar con su propio trigo, porque el de Argentina tiene mejor calidad, y es en realidad lo que le exportamos. Después, en realidad Brasil es un gran exportador de soja, un gran exportador de maíz, así que en estos otros cultivos que son los que hoy se están cosechando, porque recordemos, el trigo es un cultivo que recién se está empezando a sembrar ahora en el invierno, Claro. mientras que la soja y el maíz se siembran en verano y se cosechan en esta época. En realidad de estos productos no somos exportadores a Brasil. Por el efecto climático de Brasil, Claro, eso lo te que iba a sí puede preguntar. haber es mayor demanda en trigo y una sustitución, si querés, de la exportación de carne de cerdo a Uruguay, que normalmente se abastece con Brasil, y de hecho justamente estos días tuvimos noticias de habilitaciones de plantas de frigoríficos que faenan cerdo, que ya fueron habilitados para exportar a Uruguay, que normalmente Argentina no podía exportarle a Uruguay. Claro, es una de las primeras veces que exportamos a Uruguay carne de cerdo. Exactamente, exactamente. Argentina en general ha tendido a ser más un importador de cerdo que un exportador, Claro. pero en los últimos años ha crecido mucho la oferta, lo hemos visto, su impacto en el consumo, que cada vez muchos de nosotros comemos mucho más cerdo de lo que comíamos hace 10 años, por darte un ejemplo, porque hay mucha más oferta. Se ha exportado algo a China y ahora se abre esta posibilidad de abastecer el mercado uruguayo ante los problemas que lamentablemente ha tenido el sur de Brasil. Claro. Y a partir de esta suba en los últimos días del dólar, ¿es un buen momento para exportar o habrá que esperar un tiempo más? Mira, por un lado, no creo que el dólar siga subiendo de manera significativa. De hecho, estos días ya vimos que del techo que tocó en 1.300 ya bajó a 1.200, y esto se debe también a la expectativa por la liquidación del agro, Claro. más allá de la cuestión de la emisión de pesos, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el mundo está esperando que el flujo de entrada de dólares por la exportación de soja y de maíz, que justamente por estacionalidad los puntos más altos se obtienen en mayo, junio, julio, y este año probablemente nos corramos un poquito hacia agosto, por esto que decíamos que se atrasó. Se está esperando todo ese flujo que, recordemos, por el dólar exportador, el dólar blend, el 20% de todas las exportaciones se liquida en los dólares financieros, en el contado con liqui y en menor medida en el MEP. Por eso se espera mucha oferta y eso ha sido lo que le puso cierto techo al dólar. En paralelo, esta mejora del dólar sí es un incentivo
al productor que estaba decidiendo si vendía o no, porque bueno, le mejora por este mismo dólar exportador el tipo de cambio al cual puede vender. Claro. Y en relación a la liquidación de la soja, volviendo un poco a este tema, ¿se espera mejor que el año pasado? Bueno, dos cosas. Por un lado, venía más lenta que el año pasado. A mediados de mayo, el Claro. año pasado se había vendido el 36% de la producción. Este año se Bien. había vendido solamente el 34%, y en el promedio de los últimos 5 años ya se había vendido el 40% de la producción. Entonces, en ese sentido, venía más lenta y, como te decía recién, ahora se espera que rápidamente los productores vendan más rápido y se liquiden más rápido. Eso por un lado. Y por el otro lado, este año hay mucha más producción que el año pasado, porque el año pasado tuvimos una de las peores producciones de las últimas décadas, producto de la sequía. Claro. Este año se normalizó bastante el clima y hace que tengamos una producción cerca de un 70% superior en toneladas a la que teníamos el año pasado, aunque con menores precios. Los precios del año Claro. pasado fueron significativamente mejores que los de este año, pero en la combinación volumen-precio, sí, la producción de este año, si sumamos todos los cultivos, vale unos 10.000 millones de dólares más que lo que valía el año pasado, por lo tanto eso se va a ver reflejado en mayor nivel de exportaciones. Claro, bueno, un buen panorama para la economía, si se llega a dar esta cifra, ¿no? David, gracias por esta comunicación. Un gusto conversar contigo. Gracias. Nosotros enseguida venimos con más información.